Hola, estás escuchando la tercera temporada de Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Esta temporada la grabamos durante los 4 días de la Harm Reduction International Conference 2025, que se realizó en Bogotá, Colombia. En esta oportunidad nos centramos en 6 fenómenos latinoamericanos: la regulación de la marihuana, el surgimiento del tusi, el uso de la cocaína, los estigmas alrededor de la pasta base, la disputa por el sentido de la hoja de coca y el resurgimiento del debate en torno al tabaco. Si te gusta el contenido, recuerda darle like, compartirlo, recomendarlo. Encuéntranos en proyectosoma.com y síguenos en redes sociales como @proyecto_soma. Ahora sí, te dejamos con la entrevista. Ernesto Cortés es antropólogo, activista, director de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, es miembro del AMPUD, que es la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas. Lleva años trabajando junto a personas que usan drogas, especialmente aquellas que fuman cocaína en América Latina. Y bueno, estamos presentes en el Harm Reduction Conference, donde Ernesto presenta la charla Pipas de Crack y Bazuco en América Latina, cocaína fumable, reducción de daños y descolonización, que pone el foco en algo tan simple como urgente: las pipas para fumar. Detrás de cada pipa hay mucho más que una herramienta, hay derechos, hay salud, hay dignidad también. Y en este episodio justamente vamos a hablar sobre los mitos que rodean a la cocaína fumable, su vínculo con la desigualdad estructural, el abandono de quienes las usan y la necesidad de construir también respuestas desde y para América Latina. Bienvenido, Ernesto, gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Esteban, gracias a Soma por la oportunidad. ¿Por qué es importante hoy hablar de las personas que fuman cocaína en América Latina? Bueno, definitivamente es importante porque es de la población usuaria de drogas de las más estigmatizadas, de las más criminalizadas. Hay una asociación que es realmente un prejuicio y un mito sobre el uso de cocaínas fumables con pobreza, con desigualdad, con criminalidad, cuando en realidad es una construcción social, cultural y hasta política. Yo podría decir que hasta geopolítica, ¿no? Ya que el crack, por ejemplo, que se inventó en Estados Unidos, se sabe que la estrategia fue para criminalizar a poblaciones negras y latinas de barrios marginados. Y para hacer, y para que quede bien claro antes de seguir profundizando en este tema, hablamos de cocaínas fumables. ¿Cuál es la diferencia principal entre pasta base, que además tiene varios nombres, Paco, Bazuco, de el crack? La diferencia principal es el proceso de producción de la cocaína y de tráfico de la cocaína. Finalmente, el proceso de producción de cocaína, de clorhidrato de cocaína, tiene varios procesos donde algunos de los productos o subproductos son fumables. Entonces, los productos previos al clorhidrato se les llama pasta base o bazuco, ¿no? Que de hecho el término bazuco surge como la basura sucia de cocaína, que son los restos de la producción, mientras que el crack es posterior. De hecho, aquí en Colombia al crack le llaman patraciado, que es la diferencia entre la base y el clorhidrato. Y pues se fuman. La forma de fumarlo es distinto, eso es importante, por eso hablamos de cocaínas fumables. Como se suele fumar el bazuco o la pasta base, no es igual a cómo se fuma el crack. ¿No? Entonces las estrategias también, si vamos a hablar de pipas o parafernalia para reducir los riesgos del fumado, cambian. Claro, y justo tú hablabas de que se suele decir que la pasta base no es lo peor de la cocaína, eso no es la basura química, son los residuos sin valor, pero hay quienes aún así lo consumen. ¿Podemos hablar de una elección de las personas usuarias de pasta base? ¿Y qué explicaría esta elección realmente? Lo principal es el efecto, ¿no? A diferencia de la cocaína, el fumar, la pasta base o el crack, tiene un efecto más intenso a corto plazo. En Costa Rica, por ejemplo, le llaman el bombazo, ¿no? Entonces, este efecto tan intenso puede llevar a las personas a elegir. Eso a diferencia de la cocaína, que pues el efecto es más paulatino. La otra diferencia es que el efecto del fumado o de cocaína fumada es más corto que el del oler o esnifar cocaína. Y también hay un problema, ¿no? Hay muy pocos análisis de las sustancias, conocemos muy poco sobre la calidad de los productos.
de los pocos países donde se ha hecho este análisis, por ejemplo aquí en Colombia, se encontró que la pasta base, que las muestras de pasta base tenían mayor cantidad de cocaína que la cocaína en polvo. De hecho, una de las estrategias que también se promueven para mejorar o purificar tu cocaína es convertirla en crack, ¿verdad? Volver la base y después devolverlo. El proceso de cocinado va a quemar un montón de estos productos químicos de adulterados. Entonces, también es un mito de que el crack es de peor calidad o la pasta base es peor calidad que la cocaína. ¿Y qué otros mitos has escuchado en torno a las cocaínas fumables? Está lleno de mitos y prejuicios, ¿no? Hay más desinformación que cualquier cosa sobre este tema y sobre estas sustancias. El primero, como dije, es esta asociación con la pobreza, con la desigualdad, con la criminalidad, ¿verdad? Y es algo que fue creado, ¿no? Fue instrumentado por el gobierno estadounidense en la década de los 80 y fue retomado acá. De hecho, la historia que hemos recabado un poco es que los primeros usos de cocaína fumada, de pasta base, se daba entre los mismos productores y traficantes de cocaína. Así que era también un uso entre ciertos niveles sociales medios y altos, ¿no? Esta asociación con la pobreza más bien es reciente y sí tiene que ver directamente con una construcción cultural, ¿verdad? De un discurso para buscar criminalizar y controlar los cuerpos de ciertas personas en ciertos lugares. Hoy en día podemos decir si hay otro tipo de comunidades que no sean vulnerables o marginadas que consuman pasta base. Podemos decir que hay muchas, sí, sin duda, ¿no? Y depende del país donde estés. En nuestra investigación, hicimos una investigación grande hace unos años con una organización holandesa, con el Transnational Institute. Logramos convocar especialistas y usuarios de muchos países de América Latina y era interesante ver, por ejemplo, cómo en México las personas usuarias de solventes, bueno, también hay uso inyectado en las zonas, partes norte de México, eran aún más estigmatizadas. Pero en el resto de la región, definitivamente las personas usuarias de pasta base o de crack pues han sido señaladas, ¿no? Y en las investigaciones que he hecho también hemos encontrado cómo las mismas personas usuarias de crack, por ejemplo, en Costa Rica, se autoestigmatizan, ¿no? El autoestigma es enorme, ¿verdad? ¿Dónde se asocia esta cuestión de criminalidad? ¿No? Me recuerdo un chico que entrevisté que me decía, mira, si ya soy un piedrero, si ya fumo crack, robar, asaltar, matar, está a un paso, ¿verdad? Entonces era como, ¿por qué asocias el uso de sustancia con estos comportamientos? O esa idea de que cuando consumís siempre te va a dar un efecto de paranoia. Que sí, si te estimulas muy fuerte con cualquier cosa, hasta con café, pues vas a estar muy alerta, pero como que inmediatamente se piensa que vas a sentir eso. Entonces muchos usuarios hasta buscan ese sentido. Y un artículo que publiqué hace tiempo se llamaba Comprando Miedo, ¿no? Los chicos te dicen, estás gastando plata para asustarte, ¿verdad? Cuando en realidad no es un efecto per se de la sustancia. Es también una construcción, ¿no? De que eso es lo que te va a pasar y eso es lo que buscas. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son. ¿Qué nos dice el consumo de pasta base o crack sobre las desigualdades estructurales de la región de América Latina? ¿Y cómo influye esa desigualdad en la forma en que se produce, se distribuye y se consume la pasta base o crack en América Latina? Pues creo que viene desde la misma lógica del tráfico de cocaína, ¿no? Y desde la producción y tráfico de cocaína, como ya hay una construcción social de la ilegalidad y de la misma prohibición. Llevando a eso, pero también esa diferenciación en que si snifas cocaína, ¿verdad?, clorhidrato, sos de cierto nivel socioeconómico, que si fumas crack sos de otro, ¿no? Incluso en el análisis económico que hacíamos era casi que similar el gasto, ¿no?, que hacías con crack que con clorhidrato. Pero lo que lleva también es a esas construcciones sociales. Por ejemplo, Estados Unidos es el peor ejemplo de todos, donde en algunos estados, no sé si todavía permanece, se criminaliza aún más, ¿no? Si te encuentran con cocaína es 1 año, para poner un ejemplo, si te encuentran con crack son 10,
¿verdad? Cuando es la misma sustancia. Y me ha pasado mucho hablar con personas que creen que es algo diferente, ¿no? Que el crack es... y por eso también el cambio de este lenguaje de hablar de cocaína fumable. Claro. Pero finalmente el efecto psicoactivo es de cocaína. Claro. Ahora, desde tu experiencia trabajando en Costa Rica y también en redes latinoamericanas, ¿qué impacto crees tú tiene todo este estigma del que hemos hablado en la vida cotidiana de quienes fuman pasta base o crack? Pues tiene un impacto enorme, ¿no? Porque el estigma social e institucional es gigante. Desde los mismos... ¿cómo se llama? Términos o apodos que le ponen, ¿no? Que el bazuquero, que el piedrero, ya es una cuestión súper discriminatoria. Y después también a nivel social, ¿no? Esta idea de que, de que puedes violentar a la persona usuaria de crack, ¿no? Que le puedes obligar o hasta torturar, ¿no? Hemos visto muchos lugares. Pues América Latina tiene muchos espacios de tratamiento obligatorio, tratamiento compulsorio que le llaman, y hemos visto ejemplos en Argentina, no hace mucho, donde murieron 5 chicos en un centro de rehabilitación. En Ecuador hace unos años murieron 14, las comunidades terapéuticas en Brasil, los anexos en México, ¿no? La mayoría de los chicos que están ahí es por fumar cocaínas, ¿no? Porque son los más desprotegidos. Y lo otro que mencioné es el autoestigma, ¿verdad? Esa idea de que si ya fumas crack, pues ya no servís para nada, que sos un ser desechable. Y el problema es que sigue habiendo poca información, sigue habiendo mucho estigma, ¿no? Yo te podría decir que este estudio que te mencioné que hicimos con el Transnational Institute lo publicamos en 2019. Según yo, después de eso iba a llover el financiamiento para hacer más investigación y trabajar con personas usuarias de crack. Este es el momento que sigo presentando en conferencias sobre estos temas y no hay financiamiento, realmente no hay interés en avanzar. Y por eso la presentación que estoy haciendo es sobre pipas. Porque, o sea, yo no creo que la pipa sea la solución, ¿no? Si definitivamente hay todo un tema del daño que te produces a la boca, a la lengua, a la garganta, ¿no? Del fumar, no por la sustancia en sí, sino por los instrumentos, la parafernalia que utilizas, ¿verdad? Aquí en Colombia, por ejemplo, las pipas para fumar bazucos son unas obras de arte, pero que tienen plástico, que tienen aluminio, que tienen un montón de productos súper dañinos. En Costa Rica muchos se lo usan con tubos de metal, con unos filtros de aluminio que se rompen y se queman y todos esos pedazos de metal ardiente caen en tu boca o en tu lengua. Entonces, claro, es indispensable tener esto, como hay jeringas para las personas que se inyectan, ¿verdad? Entonces trato de hacer esa asociación para ver si alguna vez en la vida a alguien se le ocurre que es importante brindar estos insumos, pero finalmente el insumo es solo una herramienta, ¿no? Es una forma de acercar a la persona a los servicios, ¿no? De conectarla a una red de apoyo. Va más allá definitivamente del producto, y por eso empezamos a introducir el concepto de colonialismo, ¿no? No queremos reproducir literalmente los programas de intercambio de jeringas, porque en lo que hemos visto en Europa y en Estados Unidos es que hasta ahí se queda el programa. Te doy la jeringa y andate, ¿no? Pucha, entonces ¿dónde está todo el tema de vivienda, ¿no? De salud mental, ¿no? De atención médica en general, en fin, de ocio, de deporte, de cultura. Claro, yendo, digamos, a lo más estructural. No puedes pretender que con la pipa, digamos, cambien las condiciones de vida de la persona, que son la principal razón por las cuales están en una situación marginada, ¿no? ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánto era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias, y así se pueden evitar malas experiencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. ¿Sabes cuidarte? Regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Me surge una pregunta, ¿no? Que tiene que ver mucho con el estigma que hay en torno a las personas usuarias de cocaínas fumables.
¿Puede existir un uso de cocaína fumable que no sea necesariamente problemático? Sí, no. Y de hecho, varias de las personas que entrevisté hacen uso que he entrevistado, hasta amistades. Por ejemplo, tengo un buen amigo que trabaja en construcción, que la paga del fin de mes, va y se compra 3-4 piedritas de crack y es todo, ¿no? Esa idea de que el primer consumo te va a hacer adicto y que no vas a poder parar es una mentira para todas las sustancias, ¿verdad? Entonces sí, claro que es posible. Hay un poco de eso, que cómo hacemos entonces que ese uso sea menos riesgoso, ¿verdad? Y definitivamente las pipas o parafernalia, o como queramos llamarle, es necesario y eso cambia, ¿no? De hecho, no lo mencioné, en Brasil, por ejemplo, vi algunas estrategias distintas usando como vasos plásticos, ¿verdad? Esos usos de latas. Entonces lo que se promovía más bien eran unos cachimbos, unas pipas largas de metal, porque también evitar que el calor llegue hasta las boquillas de goma o de hule, temas para los labios. Y aquí en Colombia hace muchos años, de hecho cuando el presidente Petro era alcalde de Bogotá, creó los CAMATs, que eran los centros de atención móvil en drogodependencias, y uno de los servicios que tenía era de odontología. ¿No? Finalmente, uno de los problemas graves que vemos es toda la higiene bucodental, ¿no? Similar a lo que se ve con la metanfetamina. Y no tiene que ver por la sustancia en sí nuevamente. No, es por el hecho de fumar y fumar y fumar y no tener higiene dental. Es tan simple como darle una pasta de dientes y un cepillo y trata de que se lave los dientes y vas a ver que no se le van a caer y no se le va a podrir la boca. Claro, mientras en el norte global vemos que por lo menos hay incentivo, o cierto incentivo, de programas para las personas que usan drogas inyectables. En América Latina, pese a que el consumo de pasta base crack existe hace décadas, casi que no existen programas que acompañen ni cuiden a estas personas. Entonces la pregunta ahí es ¿cómo podemos reconstruir la mirada social hacia quienes fuman pasta base o crack para que sean reconocidos como personas que merecen cuidado, salud, respeto? Pues bueno, pasa primero reconociendo la humanidad, ¿no?, de estas personas, entendiendo el estigma, ¿no? El concepto de estigma. Yo creo que todavía hay muchas personas, servicios que tal vez trabajen con poblaciones en alta vulnerabilidad social, en situación de calle, que siguen sin ver la humanidad, ¿no? Siguen sin ver personas. Lo digo también por mi experiencia personal trabajando con servicios de albergue o de comida o de alimentación o baño en mi país, donde en algún momento, hace muchos años, les propuse la posibilidad de buscar formas de hacer pipas. Incluso hicimos un taller. Tengo una colección de pipas que he recogido de diferentes países. En Estados Unidos y en Canadá hay programas que reparten, que fue interesante, pues unas pipas de Pyrex duro, de vidrio. Esas no les gustaron a los chicos, digamos. ¿Por qué? Porque el vidrio les daba miedo, pensaban que lo rompían y podía usarse como una arma, ¿no? Entonces preferían los tubos de metal. Entonces, okay, pero hay un tema de los labios. Entonces encontré otro lugar en Brasil donde en vez de dar pipas, lo único que daban eran boquillas. Compraban mangueras de diferentes tamaños, manteca de cacao y la ponían en unos cuadritos. Entonces buscar la forma, buscar la estrategia de cada país. No se trata de tomar la idea y nada más introducirla, porque vemos que eso no funciona así. Porque finalmente también en los programas de reducción de daños que son más exitosos es cuando se trabaja de pares, ¿no? El trabajo de pares son personas usuarias para personas usuarias. Para cerrar, por ejemplo, te digo que estuve en Ginebra hace 2 años presentando nuevamente sobre crack y pipas. Y me hablaban de que los servicios, las salas de consumo supervisado de Ginebra ya no aceptaban usuarios de crack porque eran muy violentos, porque se peleaban, ¿verdad? Entonces me llaman a una reunión y me sientan, y entonces yo el primero que les pregunto es: ¿tienen pares? ¿Tienen personas usuarias de crack en la comunidad? No. Ok. Claro. No hay nada más que hablar, ¿verdad? ¿Quieres trabajar con ellos? ¿Quieres que se comporten, ¿verdad? Entre comillas, lo que significa eso, pues es indispensable que tengas pares en el servicio. ¿Ese sería uno de los cambios estructurales que se requerirían para construir estas políticas de drogas más humanas, crees tú? Sí, no, definitivamente lo que te dije, el tema del estigma, ¿no? Hay que hacer un proceso de desestigmatización y de rehumanización de toda esta comunidad. Ernesto, y por último, ¿qué te motiva a seguir trabajando en esto? Lo primero que me motiva es que soy una persona usuaria de drogas, ¿no? He vivido el estigma en carne propia. Tengo amigos, familiares, gente cercana que es usuaria de drogas, no solo crack, muchas otras sustancias. Y sin duda la criminalización y el estigma es el principal problema. Y
y esa necesidad de humanizar, de tratar a las personas como personas, ¿no? Finalmente es un tema básico de derechos humanos y por lo tanto de incidencia política, ¿no? Finalmente yo considero la reducción de daños más que una intervención sanitaria, es una acción de reforma de políticas de drogas. Este episodio fue posible gracias a la organización Harm Reduction International. Esta entrevista fue realizada por Esteban Acuña Venegas. La coordinación fue hecha por Fran Brivio. La grabación estuvo a cargo de Kat Donahue y David Rincón. La edición de sonido fue trabajo de Santiago Martínez Rey. La edición general corresponde a Raúl Escano Méndez. Pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como proyecto_Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.